Te resumí lo que te enseña el 90% de los cursos que hay en el mercado. ¿Sabes cuánto tiempo y dinero te ahorraste ya? Mira, a medida que tú vas llevando las cosas a otro nivel, te vas diferenciando de más y más competidores. Si quieres estar entre los mejores listados de Amazon, ¿pero qué es lo que tienes que hacer? Tienes que detectar cuáles son los miedos que llevan a tu cliente a comprar el producto que tú tienes. Cuáles son los problemas, las frustraciones y los puntos de dolor que ellos quieren aliviar con tu producto. Somos AK Smart Service, constructores de bestsellers en Amazon. Si tú haces private label, es vital para ti construir listados de verdadera calidad, porque eso habla de la calidad de tu marca. Pero te voy a decir cómo se optimiza un listado basándome en lo que el sentido común nos dice, ¿cierto? Primero pensemos lógicamente. Creamos un nuevo producto, llenamos todos los campos que nos pide Amazon, ponemos unas cuantas fotos bonitas, legibles que se entiendan, ponemos un título que refleje lo que vendo, sin errores ortográficos obviamente, y en los bullet points ponemos características que pensamos que pueden ser llamativas. Y listo, así era como pensaba yo. Y cuando el jefe me decía, ¿cuánto vendiste este mes, Rafael? Y yo, 9. El jefe, 9. Sí, no he vendido nada. Entonces, allí aprendimos que lo primero que hay que hacer es ver qué están haciendo los que sí están logrando ventas y están vendiendo prácticamente el mismo producto que tú estás vendiendo. Lo que nos lleva al primer paso. Estudia el mercado. En este paso espiamos a la competencia. Nuestro equipo de Amazon Listing Optimization se encarga de esto. Estudia quiénes son tus competidores directos, quiénes son los competidores que ya están haciendo las cosas bien y ya están logrando cantidades grandes de ventas. Y de estos últimos entonces empiezan a ver qué hacen, qué fotos usan, qué dicen, qué precio tienen y qué dice la gente de ellos, qué dicen los reviews. Al tomar en cuenta todos estos factores, ya vas a tener mucho que tomar y mucho que no tomar, mucho que mejorar y mucho que simplemente olvidar. Excelente, ¿no? Pero hay un problema. Estamos olvidando un personaje muy importante, el algoritmo de Amazon. Y es que el algoritmo es el que va a decidir qué tan visible va a ser tu producto, qué tan fácil te van a encontrar en Amazon cuando cualquiera entre y teclea alguna cosa en el buscador de Amazon. Y para eso se hace el siguiente paso: Keyword Research o estudio de palabras claves. Aquí nosotros hacemos una investigación de quiénes son los que mejor están haciendo las cosas en Amazon en cuanto a posicionamiento orgánico. Para eso nos valemos de herramientas como Helium 10, como Jungle Scout. Aquí la idea es tener a lo mejor de lo mejor en cuanto a palabras claves se refiere. Y empezamos a ver de estos competidores, de los mejores, qué keywords están usando la mayoría de estos gigantes. Qué keywords usa el mejor de los mejores y qué keywords te sirven a ti. Porque puede ser que haces una gran investigación, pero hay varios keywords que no te sirven a ti. Y bueno, ya teniendo esto, ahora sí, tenemos buenas ideas, tenemos las palabras claves correctas. Ya con esto podemos armar un muy buen listado, que te lo digo yo. ¿O será que quieres llevarlo a otro nivel? Mira, a medida que tú vas llevando las cosas a otro nivel, te vas diferenciando de más y más competidores. Si quieres estar entre los mejores listados de Amazon, porque recuerda que nosotros somos constructores de bestsellers en Amazon, entonces lo que tienes que hacer es acompañarme al siguiente paso. Ey, pero antes te voy a pedir algo. Ya a estas alturas del video, fíjate lo rápido que fue. Te resumí lo que te enseña el 90% de los cursos que hay en el mercado. ¿Sabes cuánto tiempo y dinero te ahorraste ya? Entonces, bueno, seamos justos. Suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido. Hey, y escríbenos. Recuerda, tenemos una comunidad de WhatsApp en la que puedes preguntar o nos puedes escribir directamente al WhatsApp y nos puedes hacer las preguntas. Queremos ayudarte, necesitamos que tengas resultados. ¿Será que tú también quieres dar resultados? Te aseguro que hay muchas respuestas que te vamos a dar gratuitamente. Aprovecha, porque eso no va a ser siempre. Y aquí en los comentarios escríbenos de qué quieres que hagamos el siguiente video y lo vamos a hacer. Es más, ¿sabes qué? Mira, nosotros ofrecemos una auditoría y una consultoría PPC. Eso tiene su costo. Pero se me acaba de ocurrir. Dejen un comentario explicando qué significaría para ti ser bestseller en Amazon. ¿Cómo cambiaría eso tu vida? Y la mejor respuesta, le vamos a dar una consultoría gratuita. Normalmente nosotros cobramos las consultorías a $50 si no tienen seguimiento y a $120 con seguimiento, para que tengas una idea. Ahora sí, continuemos. El siguiente paso diferenciador es métete en la mente de tu cliente. Una cosa es lo que tú vendes y otra cosa es lo que tu cliente compra. Para eso nosotros usamos neuromarketing, para entender realmente qué es lo que
compra el cliente. Aquí te puedo dejar un link para nuestro curso de neuromarketing si quieres saber de una manera más explayada y más específica todo esto. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que detectar cuáles son los miedos que llevan a tu cliente a comprar el producto que tú tienes. Cuáles son los problemas, las frustraciones y los puntos de dolor que ellos quieren aliviar con tu producto. Imagínate que tu producto es una píldora, pero la píldora sirve para aliviar un dolor específico. ¿Cuál es ese dolor? Si hallas cuál es el dolor, tú sabes cómo escribirle al cliente, sabes qué colores utilizar y sabes qué imágenes mostrar. Busca cuáles son los deseos lógicos. Las personas necesitan tener una explicación de por qué te compraron y sentirse inteligentes. Eso es lo que nosotros llamamos la trampa del inteligente. Detecta cuáles son sus deseos subconscientes y algo subconsciente, que es lo que realmente hace que ellos compren, más allá de lo lógico. 95% del peso de toda decisión que tú tomas en tu vida depende de tu subconsciente e inconsciente. ¿Sabías eso? Esto de acuerdo a estudios en Harvard. Detecta cuáles son los disparadores psicológicos que harán que ese cliente te compre. Aprende a buscar qué emociones tiene y qué emociones buscan. Aquí también a veces nos apalancamos en lo que es inteligencia artificial, pero hay que saber cómo hacerlo. Ahora sí, ya con todo esto, no te quedes en la parálisis por análisis. Vamos manos a la obra. Ahí ya tenemos que ir a nuestro preciado Seller Central y aplicar lo que es el copywriting, escritura persuasiva, aplicar eso en los títulos, que por cierto, aquí te voy a dejar un video de cómo hacer títulos llamativos. Si todavía no te aparece porque no lo hemos hecho, pero apenas lo hagamos, aquí te va a aparecer. Aplicar copywriting en los bullet points, aplicar copywriting en las descripciones y en todas las imágenes. Lo siguiente es hacer una imagen principal muy llamativa. Y aquí, nuevamente, te dejo un video donde te enseñamos cómo hacer una imagen principal llamativa y hacer imágenes de producto que cuenten una historia. Tienes que hacer que el producto sea lo más tangible posible para el cliente. Utiliza estas imágenes para derrumbar las posibles objeciones que puedan tener a la hora de comprarte el producto. Y aclara, muy importante, aclara las limitaciones de tu producto para evitar reviews negativos. Luego te vas al contenido A+. Muy importante, si tu marca está registrada puedes acceder al contenido A+. Te damos un poquito más de detalle en este video sobre eso. En el contenido A+, tú tienes que vender la fantasía de la marca. Ya sabiendo cuál es el deseo subconsciente del cliente, ya tú sabes cuál es la fantasía que puede vender la marca. Te doy un ejemplo. La fantasía de la marca Rolex es estatus. Te vende un estatus. Un Rolex no lo compra cualquier persona. Lo compra una persona con estatus. Pero si te pones a ver, es simplemente un reloj que te cuesta $10,000. ¿Ves? Eso es la fantasía de la marca. Y lo otro para lo que puedes aprovechar el contenido más es para el manejo de objeciones. Haz una lista de las posibles objeciones que puede tener el cliente para comprar ese producto y respóndelas a través de las imágenes en tu contenido A+. Los siguientes son los reviews y aquí te voy a dejar un video donde nos explayamos y nos profundizamos más en cómo se hace para que obtengas reviews rápidamente, porque hay formas gratuitas de hacerlo y hay herramientas avanzadas pagas, pero entre las pagas hay unas que son más económicas y también te las queremos mostrar. Y finalmente, muy importante, agrega las keywords en el backend. ¿Qué es el backend? Es esa porción de tu listado que el cliente no ve, eso que solamente ve dentro del gestor de inventario de Seller Central. Aquí te dejo un video donde te explico acerca de eso. Allí tienes que completar los campos que se llaman Generic Keywords, Special Keywords, también las Alt Text en el contenido A+, y lo que muchos no saben, el nombre del archivo de imagen con el que estás guardando cada imagen dentro de tu Seller Central. Y bueno, eso es todo, ¿o no? No vale, es que yo necesito profundizar más, porque es que quiero irte revelando esos pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Pero bueno, lo dejaremos para el próximo video. Por ahora solo me resta decir bendiciones y chao.